Todos se rieron de la chica, hasta que un millonario director ejecutivo bailó con ella y le cambió la vida. Clara Anderson, de 6 años, estaba de pie en silencio en el borde del gimnasio escolar, apretando la tela suave de su vestido azul claro. Tenía pequeños volantes en los hombros y un lazo de satén descolorido en la cintura. El vestido le quedaba un poco grande, venía de una caja de ropa donada en el orfanato, pero a ella le encantaba igual. La hacía sentir como una bailarina, como alguien que pertenecía a un cuento de hadas. Su cabello, rubio pálido, estaba recogido en un moño ordenado, y sus ojos azules recorrían la sala con un destello de esperanza que se fue apagando lentamente a medida que la realidad se imponía. La música ya había comenzado. Los padres giraban con sus hijos en parejas por la pista pulida, riendo, dando vueltas, aplaudiendo al ritmo. A su alrededor, Clara veía a sus compañeros sonriendo en los brazos de sus madres y padres. Niños pequeños bailaban torpemente con sus papás. Niñas con vestidos pastel descansaban la cabeza en los hombros de sus mamás durante las canciones lentas. Clara permanecía sola. Respiró profundo. La señorita Ellen, su cuidadora en el orfanato, la había animado a ir, le había dicho que no necesitaba a nadie con quien bailar para pasarla bien. Solo siente la música, había dicho, y sonríe. Cuando sonríes, el mundo te sonríe de vuelta. Clara intentó creer eso. Dio un paso hacia la pista, levantando ligeramente la barbilla y abriendo los brazos cuando la música subió de volumen. Se movió con suavidad, con cuidado, tal como había practicado sola en su habitación por la noche, cuando nadie la veía. Giró, dejó que sus pies se deslizaran, imaginó cómo sería tener a alguien esperándola al borde de la sala, aplaudiendo solo para ella. Pero las risas comenzaron casi de inmediato. Al principio fueron susurros y risitas. Luego más fuerte. «Está bailando sola», gritó un niño. «¿Dónde está tu mamá, Clara?» «Ah, claro. Tú no tienes», dijo una voz aguda desde un lado. Un grupo de niñas se reunió, tratando de contener la risa, pero sin esforzarse mucho por esconder sus sonrisas burlonas. Una de ellas imitó el giro de Clara, agitando los brazos exageradamente. Clara sintió el ardor. Sus mejillas se encendieron. Pero siguió bailando. Siguió bailando porque detenerse significaría dejar que las palabras de ellos ganaran. Siguió bailando porque era lo único que podía hacer para no llorar. Siguió bailando porque, en el fondo, todavía creía que tal vez, solo tal vez, alguien la vería. Realmente la vería. Y no apartaría la mirada. Entre la multitud sentada en las sillas plegables al fondo del gimnasio estaba Alexander Reeves, un hombre que, en la mayoría de las circunstancias, jamás asistía a eventos escolares. No estaba casado, no tenía hijos propios, y por lo general evitaba apariciones públicas que no estuvieran ligadas a los negocios. Pero esa noche había aceptado, de mala gana, acompañar a su hermana y a su sobrino al baile familiar anual de la escuela. Su asistente había insistido en que sería una buena jugada de imagen pública, algo que mostraría su apoyo a la comunidad, y Alexander, cansado y saturado de trabajo, había sentido solo para terminar la conversación. Llevaba un traje azul claro a la medida, perfectamente planchado, su cabello castaño oscuro peinado con esmero, y su rostro con la misma expresión de siempre, medida, indescifrable, enfocada. Era conocido por tomar decisiones implacables en las salas de juntas, por ver números en lugar de personas, por valorar la lógica sobre la emoción. No era conocido por sonreír. Y mucho menos por bailar. Sin embargo, algo en la niña de la pista de baile capturó su atención de una forma que no pudo explicar. Al principio fue solo una mirada. Estaba revisando correos en su teléfono cuando levantó los ojos y la vio girando sola. Su vestido se agitaba ligeramente mientras se movía, no con el ritmo elegante de una bailarina entrenada, sino con una especie de valentía silenciosa que hizo que sus dedos se detuvieran sobre la pantalla. Era pequeña, sus hombros tensos, pero había una determinación feroz en sus ojos. Fue solo cuando notó que nadie estaba con ella, sin pareja, sin padre, sin un adulto guiando su mano, que realmente empezó a observar. Las risas le llegaron poco después. Vio los dedos señalando, las voces burlonas, como el rostro de la niña se enrojecía, pero no se desmoronaba. Ella no dejaba de moverse. No podía dejar de mirarla. Alexander Reeves había pasado décadas perfeccionando el arte de la desconexión. Había sido necesario, de cierta forma, para sobrevivir. Había crecido entre dificultades, construido un imperio desde la nada, y desde hacía mucho se había enseñado a ignorar las partes de la vida que no entraban en hojas de cálculo o estrategias. Pero algo en la forma en que esta niña seguía bailando mientras sus compañeros la ridiculizaban atravesó todo eso. No era lástima. Era algo más profundo, más extraño. Como reconocimiento. Como memoria.
Se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento, los codos sobre las rodillas, los ojos siguiendo cada paso de ella. El resto del gimnasio pareció desaparecer. Las luces parpadeantes, el DJ demasiado entusiasta, los padres posando para fotos. Solo podía verla a ella. Algo se retorció dentro de su pecho. No tenía idea de por qué. Su hermana, sentada a su lado, notó su quietud. Le susurró algo. Él no lo escuchó. Su teléfono volvió a vibrar. Lo ignoró. En ese momento hubo una claridad repentina y abrumadora en él, una urgencia extraña que no había sentido en años. Tal vez nunca. Se puso de pie. No fue calculado. No fue ensayado ni planeado. Simplemente se levantó de su silla, se acomodó la chaqueta y comenzó a caminar hacia la niña en la pista. Las suelas pulidas de sus zapatos resonaron débilmente sobre la madera mientras cruzaba el gimnasio. Las conversaciones bajaron de tono, algunos padres voltearon la cabeza. Una maestra se detuvo a mitad de un aplauso. La música seguía sonando, pero ahora se sentía como si algo más hubiera comenzado, algo que nadie podía nombrar todavía. Los niños más cercanos a la pequeña dejaron de reír y se quedaron mirando. Ella aún no lo había notado. Acababa de completar otro giro lento, los brazos extendidos torpemente como un pájaro intentando volar, cuando él se colocó en la luz junto a ella. Se detuvo. Sus ojos se abrieron, no con miedo, sino con una confusión silenciosa. Él se arrodilló sobre una pierna, sin importarle las marcas afiladas que dejaría en su traje, y extendió una mano hacia ella con sorprendente delicadeza. ¿Me concedes este baile?, preguntó, su voz firme, cálida, pero lo bastante baja como para que fuera solo para ella. Hubo un instante de silencio tan completo que resonó. Ella miró su mano, luego su rostro, luego miró alrededor del gimnasio como esperando que alguien le dijera que era un error. Nadie lo hizo. Nadie podía. Lentamente, casi con cautela, colocó su pequeña mano en la de él. Y por primera vez en años, Alexander Reeves sonrió. En el momento en que la pequeña mano de Clara tocó la palma extendida de Alexander Reeves, un silencio cayó sobre el gimnasio. No fue un silencio repentino, sino gradual, como si el volumen del mundo se estuviera bajando ante algo completamente inesperado que se desarrollaba en el centro de la pista. Los padres se detuvieron a mitad de paso, los niños se congelaron donde estaban, y los maestros contuvieron la respiración, sin saber si intervenir o dejar que el momento siguiera su curso. Incluso la música, que seguía sonando por las viejas bocinas escolares, pareció bajar de volumen, como si también estuviera observando. Clara miró hacia arriba, al hombre alto con traje azul claro, sus ojos azules muy abiertos y cautelosos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Nunca lo había visto antes, no sabía su nombre, y sin embargo algo en la forma en que se había arrodillado ante ella, tan formal, tan respetuoso, le decía que esto no era una broma. Él no estaba ahí para burlarse. Era serio. Todos los demás la habían mirado con lástima, o peor, con diversión. Él la miraba como si importara. Alexander se levantó lentamente, sosteniendo su mano con suavidad, como si fuera de cristal. Se movía con la facilidad de alguien acostumbrado a dominar salas mucho más grandes que esta, pero su lenguaje corporal era humilde, paciente, suave. Clara, que apenas le llegaba a la cintura, se veía imposiblemente pequeña junto a él. El contraste entre ambos, la niñita pálida y de cabello rubio con un vestido de segunda mano, y el hombre alto y poderoso vestido de diseñador, era tan llamativo que parecía sacado de un libro de cuentos. Pero no había nada artificial en ello. Solo había una extraña y silenciosa magia, la clase que se asienta sobre una habitación solo cuando algo profundamente humano está ocurriendo. Él la guió lentamente hacia un vals suave, sus movimientos practicados pero cuidadosos de no abrumarla. Clara lo siguió con titubeos al principio, sus pies inseguros, su cuerpo rígido, pero la guiaba con una ligereza que la sorprendió. No era como ella imaginaba que los adultos se movían, con fuerza o control, sino más como una brisa levantando un farolito de papel, siempre sosteniendo, nunca arrastrando. Ella miró hacia sus propios pies, tratando de seguir el ritmo, luego miró hacia el rostro de él. Él sonreía. No la sonrisa tensa y falsa que usan los adultos cuando no la sienten de verdad, sino algo diferente. Real. Amable. Cálida. A su alrededor, la multitud permanecía quieta. Nadie se reía ahora. Ni un solo estudiante festejaba. Los niños que se habían burlado de ella antes parecían confundidos, incluso avergonzados. Algunos miraban a sus propios padres como cuestionando por qué nadie había intervenido antes. Los maestros no hablaban. Incluso el DJ había dejado de hacer anuncios. Todos simplemente observaban, hechizados, mientras la pareja más inesperada de la sala, una niña huérfana y un CEO multimillonario,
se movía en lentos círculos al ritmo de una canción que ninguno de los dos había elegido, pero que de alguna manera ambos habían hecho suya. Clara comenzó a relajarse. Sus brazos, antes rígidos, se suavizaron. Sus pasos se volvieron más firmes. Y entonces, sin querer, sonrió. No porque alguien le dijera que lo hiciera, no porque le pidieran que fingiera, sino porque algo dentro de ella se sentía realmente más liviano, como si por primera vez en mucho tiempo el peso en su pecho se hubiera levantado. En ese momento, ella no se sentía como la niña sin padres. No se sentía como la niña del hogar grupal que usaba zapatos heredados y nunca era elegida primero para nada. Se sentía como si perteneciera. Alexander también lo sintió. Mientras bailaban, sus pensamientos volaron a otro tiempo, a una versión diferente de sí mismo, a un niño no muy distinto de Clara, sentado en silencio mientras el mundo seguía sin él. No había recordado a ese niño en años. Pero ahora, al mirar los ojos de ella, se dio cuenta de que le recordaba algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Había fragilidad en ella, sí, pero también resiliencia. El tipo de fuerza que no viene de ganar, sino de negarse a rendirse. Eso despertó algo en el que décadas de riqueza y poder nunca habían podido tocar. Cuando la música se desvaneció, ninguno de los dos se movió de inmediato. La canción terminó, pero el hechizo no se rompió. El aplauso comenzó suavemente, una sola maestra cerca del borde del gimnasio aplaudiendo despacio. Luego otra. Y pronto, la sala se llenó con el sonido de manos juntándose, no con burla esta vez, sino con asombro. El aplauso creció hasta que incluso los padres más escépticos y los niños más distraídos se unieron. Clara miró alrededor, sorprendida, y luego volvió a mirar a Alexander. Él asintió hacia ella, los ojos brillando con algo no dicho, e hizo una pequeña reverencia. Ella lo imitó, riendo tímidamente. Mientras dejaban la pista, Clara ya no caminaba con la mirada en el suelo. Caminaba un poco más alta, la barbilla levantada, su corazón latiendo no de miedo, sino de algo más parecido a la alegría. Alexander colocó una mano suave en su hombro mientras la guiaba de regreso hacia las sillas, pero antes de llegar, se detuvo y se arrodilló junto a ella otra vez. Le preguntó su nombre. Cuando ella le dijo, él lo repitió suavemente, como guardándolo en la memoria. No le preguntó sobre sus padres, ni sobre el orfanato, ni por qué había estado bailando sola. No necesitaba hacerlo. Ya entendía más de lo que las palabras podían decir. Durante el resto de la velada, Clara se quedó sentada junto a él mientras hablaba con los maestros y se tomaba fotos con otros estudiantes, pero de vez en cuando él bajaba la mirada hacia ella y le preguntaba si estaba bien. Cada vez, ella asentía. Y cada vez, él volvía a sonreír. Nadie podría haber predicho que una pista de baile sería el lugar donde una niña olvidada y un hombre reservado se encontrarían. Nadie sabía que en ese simple momento de conexión humana algo había cambiado. Algo más grande que el gimnasio escolar, más grande que los titulares que vendrían después. Esa noche, nada había sido planeado. Nada se esperaba. Pero algo había comenzado que cambiaría las vidas de ambos para siempre. 2 días después del baile escolar, el orfanato donde vivía Clara recibió una visita inesperada. Era un brillante miércoles por la mañana, uno de esos días raros en que el aire se siente fresco y esperanzador a pesar de la pintura descascarada en los marcos de las ventanas y las escaleras crujientes que resonaban con cada paso. El personal estaba en medio de las rutinas habituales, ordenando ropa, mediando disputas de juguetes, preparando el desayuno, cuando sonó el timbre. La señorita Ellen, la cuidadora principal y protectora no oficial de Clara, abrió la puerta y se encontró con un hombre alto vestido con un traje azul claro impecable. Se veía fuera de lugar, demasiado pulido para las paredes grises detrás de ella, pero había algo en sus ojos que la detuvo de despedirlo. Se presentó simplemente, Alexander Reeves. Ella parpadeó. El nombre le sonaba familiar. Lo había visto en artículos de noticias, en entrevistas de televisión, quizás incluso en la fachada de algún edificio. Pero no dijo nada, solo asintió y lo dejó entrar. Observó cómo su mirada recorría lentamente la habitación. Los carteles descoloridos, las viejas sillas de madera, el tablón de anuncios con dibujos infantiles clavados en filas desordenadas. Él no fruncía el ceño, sin embargo. De hecho, ella creyó ver una tristeza silenciosa en su expresión, del tipo que solo alguien que reconoce la soledad puede entender. Quisiera hablar con usted sobre una niña llamada Clara Anderson, dijo, su voz tranquila pero cargada de peso. La conocí en el baile escolar. La señorita Ellen lo llevó a su pequeña oficina, llena de papeleo y tazas de té frío. Le indicó que se sentara y sacó el expediente de Clara, sus movimientos lentos pero practicados. Estaba acostumbrada a donantes, voluntarios curiosos, gente que hacía promesas que rara vez cumplía.
Algo en él era diferente. No hablaba como un hombre que ofrece caridad. Sonaba más como alguien que pedía permiso para cuidar. Le contó la historia de Clara. No la versión que compartía con otros posibles adoptantes, la versión suavizada y ensayada, sino la verdadera. Clara había sido encontrada en el asiento de atrás del auto de sus padres después del accidente. Había sobrevivido por algún milagro, mientras que tanto su madre como su padre habían muerto al instante. Ningún otro familiar se había presentado. Ningún amigo cercano. Nada. Había pasado casi 2 años en el sistema. Demasiado pequeña para entender completamente lo que había perdido, pero lo suficientemente grande para sentirlo todos los días. No causaba problemas, no hacía rabietas, no lloraba en público. Pero de vez en cuando los demás niños ya dormían, la señorita Ellen la había encontrado sentada junto a la ventana, sosteniendo una carta gastada en su regazo, mirando hacia afuera como esperando a alguien que nunca llegaría. Alexander escuchó en silencio. No interrumpió, no pidió detalles que ella no estuviera lista para dar. Pero mientras la señorita Ellen hablaba, notó algo cambiar en su postura. Se sentó más derecho. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Sus ojos, tan reservados al principio, brillaron con algo peligrosamente cercano a la emoción. Cuando ella terminó, hubo una pausa entre ellos, pesada y real. ¿Alguien ha intentado adoptarla?, preguntó él. La señorita Ellen asintió lentamente. Algunas familias vinieron a visitarla. Unas pocas se quedaron lo suficiente para conocerla. Pero ella es callada. No deja una primera impresión fuerte. Siempre elegían a otro. Él no respondió de inmediato. Luego la miró y dijo con sorprendente certeza. Me gustaría iniciar el proceso para tenerla bajo mi cuidado. La señorita Ellen parpadeó. ¿Se refiere a cuidado temporal? Me refiero a la guardia legal, respondió él. Y luego, si todo va bien, la adopción. Ella lo estudió con cuidado. ¿Tiene experiencia con niños? No, admitió él. Pero sé lo que se siente ser invisible. Sé lo que se siente esperar a alguien que nunca llega. La señorita Ellen le creyó. Llevaron a Clara a la oficina esa tarde. Sostenía un conejito de peluche con un solo botón por ojo y vestía una camiseta 2 tallas más grande. Cuando vio a Alexander, sus ojos se abrieron con reconocimiento, pero no corrió hacia él. Solo se quedó en la puerta, insegura, observando. Él se arrodilló de nuevo, igual que esa noche en el baile. Hola, Clara, dijo suavemente. Estaba pensando si te gustaría visitar mi casa alguna vez. Solo un rato. Podríamos cenar. Tal vez leer un cuento. Ella miró hacia la señorita Ellen, quien asintió con suavidad. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Tienes libros?, preguntó. Tengo estantes llenos de ellos, respondió él. ¿Tienes chocolate caliente? Puedo aprender a hacerlo. Ella lo consideró, luego asintió. Está bien. No fue un momento de cuento de hadas. Nadie rompió en llanto. No hubo música de fondo. Solo un acuerdo silencioso entre un hombre solitario y una niña solitaria de que, tal vez por un tiempo, podrían intentar no estar solos juntos. En las semanas siguientes, Clara comenzó a visitar el departamento de Alexander después de la escuela. Al principio solo por unas horas, bajo la supervisión de la señorita Ellen. Luego por noches completas. Luego fines de semana. Ella era cautelosa pero curiosa. Él era paciente, aunque algo torpe. Hizo espacio en su cocina para los cereales de ella. Compró una camita para el cuarto de huéspedes. La dejó elegir sus propios pijamas en la tienda, incluso cuando ella eligió los brillantes que él no entendía. Empezó a salir temprano del trabajo. Apagaba el teléfono durante la cena. No le dijo a nadie en la oficina por qué. Una noche, ella le preguntó si podía leerle antes de dormir. Él tomó un libro al azar, se sentó al borde de su nueva cama y leyó. Su voz era áspera al principio, sin costumbre del ritmo de los cuentos infantiles, pero para la 3ª página ella ya estaba acurrucada contra su costado, los ojos entrecerrados. Cuando terminó la historia, ella no se movió. Solo susurró. Gracias, señor Alex. Él no supo qué decir. Así que solo dijo. De nada, Clara. Luego apagó la luz y se sentó en el pasillo por un largo rato, escuchando su respiración, preguntándose cuándo había sido la última vez que alguien se quedó cerca de ella mientras se dormía. Se dio cuenta de que no quería volver a cómo eran las cosas antes. No por él. Y definitivamente no por ella. Alexander Reeves siempre había creído que su hogar era perfecto. Cada mueble había sido elegido por profesionales. Las paredes estaban cubiertas de sutiles tonos costosos de gris y marfil.
Los pisos eran de roble pulido, los estantes llenos de libros de tapa dura que nadie había abierto jamás, y la cocina brillaba como una sala de exhibición, toda cromo y mármol, impecable y sin uso. Su penthouse en el Upper East Side se elevaba sobre la ciudad con ventanales que iban del piso al techo, ofreciendo una vista de Manhattan que la mayoría de la gente solo vería en postales. Pero a pesar de la riqueza, la belleza y el espacio infinito, no había calidez en él. Su hogar había sido diseñado para impresionar, no para reconfortar. Resonaba cuando él caminaba solo por ahí. La primera vez que Clara entró a su departamento, no dijo nada durante varios minutos. Se quedó cerca de la entrada, sosteniendo su conejo de peluche gastado, sus ojos recorriendo las superficies impecables y los techos altos como si hubiera entrado a un museo. Él la observó en silencio, sin saber qué pensaba. Nunca había traído a un niño aquí. Nunca había traído a nadie para algo más personal que una cena con servicio de catering o una sesión de fotos corporativa. Se dio cuenta de repente de lo vacío que se sentía el espacio a través de los ojos de ella. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando finalmente habló, preguntó: ¿Dónde están los juguetes? Alexander parpadeó. No tengo ninguno. ¿Ni uno solo? Preguntó ella, sonando más confundida que decepcionada. Él negó con la cabeza. Pero podemos conseguir algunos. Los que quieras. Esa noche, por primera vez desde que se había mudado, abrió la puerta del cuarto de huéspedes y dejó que alguien se quedara ahí. Siempre se había llamado el cuarto de huéspedes, pero nunca había tenido un huésped. Había encargado la cama, el tocador, la mesita de noche, todo a la vez, meses atrás, sin pensar que alguien lo usaría. Ahora trajo sábanas nuevas, azules con estrellas, y dejó que Clara eligiera dónde sentara sus peluches. Ella escogió un rincón y preguntó si podía pegar un dibujo en la pared. Él dijo que sí sin dudarlo. A la mañana siguiente, ella dibujó un sol con cara sonriente y una casa con 2 ventanas y una puerta torcida. Él no le dijo que la casa de su dibujo se veía más como un hogar que la que estaban habitando. Con el paso de los días, el departamento comenzó a cambiar, casi imperceptiblemente al principio. Un par diminuto de zapatos junto a la puerta. Cajas de cereal en la despensa que él nunca habría comprado por su cuenta. Libros en la sala con portadas de colores brillantes y páginas dobladas en las esquinas. El refrigerador, que antes era una exhibición estéril de agua embotellada y comida para llevar sin tocar, ahora tenía jugos en caja y manzanas a medio comer. Aprendió a hacer chocolate caliente, no del que viene de máquina, sino desde cero, con leche calentada a la estufa y malvaviscos añadidos por la pequeña mano de Clara. Su asistente se confundía cuando él cancelaba sus reuniones matutinas. Su ama de llaves se sorprendía al encontrarlo cocinando el desayuno. El mercado de valores seguía moviéndose sin él, la empresa seguía funcionando, pero él, Alexander Reeves, ahora pasaba sus noches descubriendo la diferencia entre cuentos para dormir y libros por capítulos. Clara no se adaptó rápido, no por completo. Seguía siendo callada a veces, especialmente en la cena. No reía con facilidad. No pedía abrazos ni hablaba de sus sentimientos. Pero comenzó a hacer preguntas. Quería saber para qué servían todos los botones del control remoto. Le preguntó por qué no tenía un gato. Se preguntaba si los rascacielos podían caerse con vientos fuertes. Y poco a poco, también empezó a compartir cosas. Le contó cuál era su color favorito. Azul, como el cielo, no como su vestido. Dijo que le gustaba el sonido que hacía el elevador al llegar a su piso. Admitió que a veces soñaba que sus padres seguían vivos, pero que en el sueño ellos no podían verla. Él no sabía cómo responder a eso, así que simplemente se quedó sentado con ella en silencio, y a ella no pareció importarle. Una tarde, cuando el cielo afuera se tornaba naranja con el atardecer, Clara preguntó si podía escuchar música. Él dudó. Tenía música, claro, pero nada que un niño reconociera. Aún así, le preguntó qué tipo le gustaba. Ella se encogió de hombros y dijo: algo para bailar. Así que él buscó canciones infantiles en línea, encontró una que sonaba alegre, y la dejó sonar por el sistema de audio. Ella empezó a moverse en medio de la sala, lentamente al principio, luego girando, los brazos extendidos como esa noche en el baile escolar. No lo dijo, pero él sabía que ella estaba recordando esa noche. Sin pensarlo, él se levantó y se unió. Sus movimientos eran rígidos, fuera de ritmo, pero ella sonrió. Lo estás haciendo mal, dijo. Lo sé, respondió él. Pero estoy intentando. Está bien, dijo ella. De todas formas estás bailando. Desde ese día, ella lo llamó señor Alex, incluso cuando estaban solos. Él no la corrigió. Descubrió que le gustaba cómo sonaba, suave y familiar,
pero con un toque de formalidad que lo hacía sentir respetuoso. Le gustaba cómo ella preguntaba sobre cosas que nadie más pensaba. Le gustaba cómo se asomaba a su oficina solo para decir buenas noches, incluso cuando no necesitaba nada. Le gustaba el sonido de pequeños pasos sobre el mármol, el rastro de mantas dejadas en el sofá, el canto bajito que ella hacía cuando creía que nadie podía oírla. Empezó a guardar su teléfono en un cajón después de las 6. Dejó de revisar su correo durante las comidas. Y cuando Clara se quedaba dormida, a veces después de 3 cuentos en lugar de 1, él se sentaba afuera de su puerta por unos minutos, solo escuchando. No porque lo necesitara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que era responsable de algo frágil y real. Siempre había creído que su hogar era perfecto. Pero ahora estaba empezando a entender que la perfección no venía del silencio o la simetría. Venía del jugo derramado, los dibujos arrugados, las risas inesperadas. Venía de las preguntas a medianoche y los waffles de madrugada. Venía de compartir el espacio con alguien a quien no le importaba cuánto costaba la alfombra, solo si le permitían bailar sobre ella. Venía de ella. Era un sábado lluvioso por la mañana cuando Clara entró a la oficina de Alexander con la carta en la mano. Se quedó parada en la puerta en silencio al principio, vestida con su pijama azul favorito, el cabello enredado por el sueño. La tormenta afuera golpeaba los altos ventanales como dedos inquietos, y la ciudad más allá se veía borrosa por la niebla y las gotas de agua. Alexander estaba sentado en su escritorio, leyendo informes que no le importaban, escuchando a medias el canal del clima murmurando de fondo. Cuando notó su presencia, inmediatamente bajó el volumen y le dio toda su atención. Ella no habló de inmediato. En cambio, cruzó la amplia habitación y colocó el sobre en el borde de su escritorio. Era viejo y arrugado, el papel amarillento en las esquinas. Sus dedos vacilaron al alejar la mano. «Esto es de mi mamá y mi papá», dijo en voz baja. La señorita Ellen la leyó una vez, pero no entendí todas las palabras. «¿Me la puedes leer? ¿De verdad?» Alexander tomó el sobre con cuidado, como si pudiera deshacerse en sus manos. Había un nombre en el frente con tinta desteñida, Clara Anderson. Sin estampilla. Sin dirección. Solo su nombre. La letra era pulcra pero temblorosa, como si hubiera sido escrita con prisa o con manos temblorosas. Miró a Clara, que se había subido a la silla frente a él y había recogido las rodillas contra su pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, no asustados, sino esperando, lista para algo que no entendía del todo, pero que de alguna manera necesitaba escuchar. Abrió el sobre lentamente y desplegó la carta. Estaba escrita en 2 partes, una sección con voz de mujer, la otra con voz de hombre. Las palabras estaban llenas de amor, arrepentimiento y una esperanza dolorosa. La habían escrito juntos, claramente sabiendo que tal vez no sobrevivirían a lo que se acercaba. La madre de Clara había escrito sobre la sonrisa de su hija, cómo bailaba en la cocina, cómo le encantaban los panqueques con demasiado jarabe. Su padre había escrito sobre un amigo, alguien de su pasado que tal vez aún estuviera por ahí, alguien a quien habían ayudado hace mucho tiempo. A Alexander se le cortó la respiración cuando leyó el nombre. «Si alguien encuentra esto», decía la carta, «y Clara no tiene a nadie más, por favor intenten encontrar a nuestro viejo amigo, Alexander Reeves. Lo conocimos en un camino rural hace años. Estaba perdido, congelado, asustado. Le dimos comida, un aventón, amabilidad. Era solo un adolescente entonces, pero había algo en sus ojos que decía que se convertiría en alguien fuerte. Si está vivo, si nos recuerda, tal vez pueda ayudarla cuando nosotros ya no podamos». Se quedó mirando la página en silencio aturdido. Por un momento, pensó que su visión se había nublado, pero no era la lluvia. Era algo dentro de él, algo crudo y enterrado que había resurgido de golpe. Levantó la vista hacia Clara, que lo observaba con intensidad silenciosa, la barbilla apoyada en las rodillas. «Creo que esto es sobre mí», dijo, apenas reconociendo su propia voz. Clara parpadeó. «¿Conocías a mi mamá y a mi papá?» «Creo que sí. Hace mucho tiempo». Y entonces el recuerdo lo golpeó como un rayo rompiendo la niebla. Tenía 17 años, perdido en un camino en algún lugar al norte del estado de Nueva York, su auto descompuesto tras la tonta decisión de manejar toda la noche sin revisar el tanque de gasolina. Era invierno, amargo y filoso, y había estado caminando en la oscuridad, temblando, demasiado orgulloso para pedir ayuda, demasiado asustado para admitir que había arruinado todo. Un auto se había detenido. Un hombre y una mujer habían bajado, abrigados, y le habían ofrecido un aventón sin dudarlo. No hicieron preguntas. Le dieron té caliente de un termo, le envolvieron una manta sobre los hombros, y manejaron 2 horas fuera de su camino solo para asegurarse de que llegara seguro a casa. Le habían dicho sus nombres,
pero él no los había recordado. Les agradeció, prometió que algún día les pagaría. Pero la vida lo había arrastrado, la universidad, los negocios, la ambición, y nunca volvió a verlos. Hasta ahora. Miró a Clara y algo dentro del cambió, algo irreversible. Lo habían llamado aquí, no por casualidad, no por coincidencia, sino por una deuda que ni siquiera sabía que esperaba ser pagada. Tú me salvaste antes de nacer, susurró. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Tus padres me ayudaron cuando estaba perdido. Me cuidaron cuando nadie más lo hizo. Creo que querían que yo hiciera lo mismo por ti. Ella se quedó muy quieta, absorbiendo sus palabras. Sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero en cambio, simplemente extendió la mano y la colocó sobre la de él, encima del escritorio. ¿Por eso bailaste conmigo?, preguntó. No lo sabía entonces, dijo él. Pero tal vez algo en lo profundo de mí sí lo sabía. La tormenta afuera retumbó, pero adentro había una quietud extraña y poderosa. La carta yacía entre ellos como un hilo que conectaba el pasado y el presente, el dolor y la sanación, la pérdida y el propósito. Desde ese momento, Alexander ya no pensó en Clara como una parte temporal de su vida. No era una invitada, ni un proyecto, ni siquiera una responsabilidad. Era una promesa que no sabía que había hecho, un capítulo de su propia historia que no esperaba continuar. El peso de la carta se quedó con él, pero no era una carga. Era un regalo. Una segunda oportunidad. Una razón para creer que, a veces, incluso en los rincones más oscuros del mundo, el amor encuentra la manera de regresar como un eco. Esa noche, después de que ella se fue a dormir y el departamento volvió a quedar en silencio, Alexander se sentó solo con la carta en su regazo. La leyó 3 veces más, memorizando cada línea, cada palabra, cada súplica. Luego la dobló con cuidado, la guardó de nuevo en su sobre, y la puso en el cajón junto a su cama. No porque la estuviera escondiendo, sino porque pertenecía cerca. Ya no era un mensaje del pasado. Era el comienzo de todo lo que estaba por venir. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana, a principios de la primavera. El cielo sobre Manhattan estaba pálido y cargado de nubes, como si no pudiera decidir si quería llorar o simplemente colgar en silencio sobre la ciudad. Dentro del tribunal, las luces fluorescentes parpadeaban y las sillas crujían bajo el peso de cuerpos ansiosos. La sala de espera de la corte familiar era una mezcla de vasos de café de cartón, carpetas crujientes, trabajadores sociales cansados, y el murmullo de conversaciones apagadas. Alexander estaba sentado rígidamente, con un traje gris oscuro que había elegido no por poder, sino por sencillez. Frente a él, Clara movía las piernas suavemente bajo su silla, las manos entrelazadas con fuerza en su regazo, su pequeño rostro inusualmente serio. Habían pasado 4 meses desde que ella se mudó. 4 meses de cuentos antes de dormir, leche derramada, rutinas matutinas, risitas desde el pasillo, preguntas inesperadas, y momentos de silencio que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Pero nada de eso garantizaba lo que esperaban hoy. La custodia temporal había sido aprobada sin resistencia, gracias a la riqueza de Alexander, su historial impecable, y la cooperación silenciosa de Clara. Pero la adopción era algo completamente distinto. Requería evaluación, escrutinio, justificación. Y no todos pensaban que un CEO multimillonario sin experiencia previa en la crianza debía recibir custodia total de una pequeña frágil que ya había perdido todo una vez. Alexander había pasado por cada procedimiento requerido, asistido a clases de crianza, soportado inspecciones domiciliarias, entrevistas, evaluaciones psicológicas. Se había sentado frente a trabajadores sociales que lo miraban con escepticismo cortés, como tratando de ubicar al ser humano detrás de los titulares. Respondió cada pregunta con honestidad, incluso las incómodas. Sí, había sido emocionalmente distante en relaciones pasadas. No, nunca se había imaginado a sí mismo como padre. Sí, su trabajo siempre había sido lo primero, hasta ahora. No creía que esto fuera caridad o impulso. Sí, entendía la responsabilidad. Y sí, estaba listo para renunciar a lo que fuera necesario para que Clara se sintiera segura y amada por el resto de su vida. Pero aún así, la duda persistía en el sistema como una mancha que se negaba a borrarse. La ley estaba hecha para proteger a los niños, y tenía que cuestionar a todos, incluso a aquellos con las mejores intenciones. La abogada de la parte contraria, representando a la ciudad, había revisado el expediente de Clara con fría precisión y señalado los vacíos. Sin historia familiar formal del lado de Alexander, sin experiencia previa en cuidado informado en trauma, un estilo de vida tan alejado de la paternidad típica que rozaba lo surreal. En sus argumentos, pintó la imagen de un hombre desconectado de la realidad, motivado por culpa o sentimentalismo, quizás incluso ego,
tratando de arreglar algo en sí mismo a través de la adopción de una niña que necesitaba estabilidad, no simbolismo. Alexander permaneció calmado durante todo esto, pero debajo de esa calma había una tormenta. No era el miedo de perder un caso, era el miedo de perderla a ella. Había construido empresas, negociado fusiones de miles de millones de dólares, salido caminando de guerras de salas de junta sin un rasguño, pero nada de eso había hecho temblar sus manos como lo hacía cuando Clara lo buscaba dormida o cuando dejaba sus dibujos sobre su escritorio con las palabras para el señor Alex escritas en letras tambaleantes. Cuando finalmente fueron llamados a la sala, Clara levantó la mano y tomó la de él. Su agarre era pequeño pero firme, y él la sostuvo como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. El juez era un hombre mayor de cabello plateado y ojos que parecían ver a través de cualquier actuación. Escuchó pacientemente mientras ambas partes presentaban su caso. La representante de la ciudad presentó datos, reglas, informes psicológicos, y una recomendación cautelosa pero firme de que la custodia siguiera siendo temporal hasta una mayor observación. El abogado de Alexander, respetuoso pero apasionado, contraatacó con registros de cuidado, informes escolares, referencias de carácter, y la historia de cómo Clara se había transformado bajo su techo. No hubo drama en la sala, ni gritos ni objeciones, solo el pulso bajo y constante de una decisión que se estaba pesando. En un momento, el juez miró directamente a Clara. «Señorita Anderson», dijo con suavidad, «¿le gustaría decir algo?» Alexander se congeló, volteándose lentamente hacia ella. No habían planeado esto. Ella no estaba preparada. Pero Clara, sin dudarlo, se levantó de su silla y dio un paso adelante. Su vestido, de un suave tono lavanda, se balanceó alrededor de sus rodillas. No se veía asustada. Solo muy segura. Él no sabe hacer trenzas, comenzó, lo cual provocó una risita silenciosa en la sala. Pero hace que mis panqueques sonrían con jarabe. A veces quema el pan tostado, pero siempre lo vuelve a intentar. Lee libros incluso cuando está cansado. Se sienta afuera de mi cuarto cuando tengo pesadillas, y nunca me dice que estoy siendo tonta. Miró al juez, su voz clara. Él no grita. No se olvida. Me pregunta si estoy bien, incluso cuando digo que sí y no es verdad. Bailó conmigo cuando nadie más lo hizo. Regresó por mí. Luego volvió a mirar a Alexander. Él no es solo mi amigo. Él es mi hogar. Hubo silencio después de eso. Un silencio profundo, completo. Incluso la abogada contraria bajó la mirada. El juez se recostó en su silla, juntando los dedos por un largo momento antes de asentir lentamente. Creo que eso dice más que cualquier cosa en estos expedientes, dijo. La adopción queda aprobada. Alexander no lloraba. No podía. No frente a todos. Pero cuando Clara regresó a su asiento y se subió a su regazo sin pedir permiso, recostando la cabeza contra su pecho, él colocó un brazo sobre sus hombros y el otro a través de su espalda, sosteniéndola tan fuerte que se volvió imposible saber quién consolaba a quién. Por primera vez desde aquel gimnasio escolar, sintió algo que no sabía que le había faltado toda su vida: paz. Afuera, las nubes habían comenzado a abrirse. El sol se asomaba, tímido pero decidido, iluminando los escalones del tribunal mientras salían juntos, ya no como un hombre y una niña, sino como un padre y una hija, unidos no por la sangre, sino por la elección, el coraje, y el milagro de haber sido encontrados. Habían pasado 2 años desde aquella tranquila mañana en el tribunal en que Clara fue adoptada oficialmente. La vida no cambió de golpe después del fallo del juez. Evolucionó lentamente, como pétalos abriéndose a la luz, pero cambió por completo. El departamento que antes resonaba con silencio se había convertido en un hogar en todo el sentido de la palabra. Sus paredes ya no estaban en blanco, sino decoradas con los dibujos de Clara, fotos enmarcadas de viajes de fin de semana, y el tipo de desorden alegre que naturalmente sigue los pasos de un niño. Había tenis llenos de lodo junto a la puerta, juguetes olvidados bajo el sofá, y el tenue aroma a vainilla en el aire por las galletas que siempre parecían estar horneando. Alexander ya no vivía para la eficiencia. Vivía para las mañanas que comenzaban con risitas somnolientas y las noches que terminaban con cuentos susurrados bajo mantas tibias. Clara había florecido en alguien más brillante, más ruidosa, más segura. Aún cargaba con cierta tranquilidad, pero ya no era el silencio del dolor. Se había convertido en la calma pensativa de alguien que escuchaba profundamente y amaba con cuidado. Ahora bailaba más, no solo en su cuarto o en la sala, sino en el escenario. Su escuela la había puesto en la primera fila del espectáculo de primavera, algo impensable solo 2 años antes, cuando apenas podía hacer contacto visual durante los ensayos. Y cuando se movía con la música, la gente la observaba, no con burla ni lástima, sino con admiración. Alexander también había cambiado, aunque al principio no lo notó.
Reía con más libertad, hacía más preguntas, daba abrazos más largos. Se encontró preocupándose por cosas pequeñas, un raspón en la rodilla de Clara, la pérdida de su lápiz favorito, el miedo a las tormentas. Alguna vez había sido un hombre que veía el mundo como una serie de problemas por resolver, obstáculos por gestionar. Pero Clara le había enseñado que no todo necesitaba solución. Algunas cosas solo necesitaban presencia. El amor, aprendió, no tenía que ser ruidoso. A veces eran manos silenciosas apartando el cabello de una frente, una voz constante a la hora de dormir, o simplemente estar presente cuando más importaba. La historia de su vínculo, inesperada y hermosa, no se quedó oculta. Una periodista que había asistido a la audiencia de adopción escribió un artículo sobre ello, algo pequeña al principio, para un blog local de crianza. Pero se compartió, y luego se compartió de nuevo, y pronto los medios nacionales lo recogieron. Lo llamaron el baile que cambió dos vidas, y se esparció como fuego. No porque Alexander fuera rico, ni porque Clara fuera huérfana, sino porque la gente estaba hambrienta de algo real. Algo bondadoso. Algo que desafiara el cinismo del mundo y le recordara a la gente lo que importaba. Comenzaron a llegar cartas a su puerta. Cientos. Luego miles. Algunas de niños en hogares de acogida que decían que ya no se sentían invisibles. Algunas de padres solteros que encontraron valor en la voz de Clara en la audiencia. Algunas de empresarios que admitían que ellos también habían olvidado lo que realmente importaba. Alexander leyó cada una. Clara ayudaba. Guardaba las que la hacían sonreír en una caja de zapatos debajo de su cama. Los invitaron a hablar en eventos de caridad, y aunque Alexander dudó al principio, fue Clara quien lo convenció. Tal vez alguien más está esperando su baile, dijo. Y así hablaron, no sobre riqueza ni tragedia, sino sobre lo que pasa cuando la gente se niega a apartar la mirada. Juntos lanzaron una fundación llamada El Baile de la Esperanza. Su misión era simple pero poderosa: apoyar a niños mayores en hogares de acogida que a menudo eran pasados por alto para la adopción, financiar programas de arte y danza después de la escuela, y recordarle a la gente que los pequeños actos de amor pueden dejar ecos para toda la vida. En el aniversario del baile escolar, el que lo comenzó todo, la escuela los invitó de regreso. Había una nueva generación de estudiantes ahora, pero el gimnasio se veía exactamente igual. Clara, ahora de 8 años y llena de confianza, llevaba un vestido de satén azul pálido, hecho a medida por una diseñadora local que había leído su historia. Su cabello seguía recogido en un moño, pero esta vez tenía pequeños brillantes que centelleaban como estrellas. Se paró frente a la sala, micrófono en mano, viéndose más pequeña que la multitud, pero más serena que cualquiera. Una vez bailé sola, comenzó, su voz firme y suave, porque no tenía a nadie. Y la gente se rió. Pero alguien me vio. Él no se rió. Se levantó. Y bailó conmigo. Hizo una pausa y miró hacia Alexander, que estaba parado en silencio al borde del gimnasio. Sus ojos brillaban. Sé ahora que hay muchos niños que se sienten solos. Tal vez tú seas uno de ellos. Tal vez creas que nadie te ve. Pero te prometo que, a veces, la persona que está destinada a verte solo está esperando el momento correcto para encontrarte. Así que no dejes de bailar. Y entonces, mientras las luces se apagaban y la música comenzaba, Clara dio un paso adelante. Una nueva melodía llenó la sala, no la misma de antes, sino algo esperanzador y elevado. Comenzó a bailar, esta vez no sola, sino con gracia y confianza. Y justo cuando giró hacia el centro de la pista, Alexander caminó hacia ella y le ofreció su mano. Ya no dudaba. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. Simplemente tomó su mano y bailó. El aplauso que siguió no fue fuerte al principio. Fue suave, respetuoso, como si la multitud no quisiera interrumpir algo sagrado. Pero creció, porque la gente podía sentir lo que estaba pasando. Podían sentir la verdad de ello. No una actuación, no un espectáculo, sino un momento de profunda humanidad compartida. Para cuando terminaron, todos estaban de pie. Esa noche, de vuelta en casa, Clara se acurrucó junto a Alexander en el sofá, sosteniendo una taza de chocolate caliente, sus mejillas todavía brillando del reflector. Recostó la cabeza en su brazo y dijo: «Ese fue mi baile favorito». Él besó la coronilla de su cabeza y respondió: «El mío también». Y en algún lugar profundo dentro de ambos, una voz silenciosa susurraba que ya no eran piezas rotas de historias separadas, sino parte de la misma. No una historia perfecta. No una sin tristeza. Pero una historia llena de luz, cosida con momentos de valentía, bondad, y una sola decisión de decir sí cuando habría sido más fácil alejarse.